pasa nomás para preferir la vida del conductor. Sí. Entonces decían ahí que a lo mejor el tema es que algunas compañías en el futuro van a decir, compre nuestros autos porque nuestros autos lo privilegian a usted. Sí. Y eso no hay un marco legal para decir que eso sea inhumano. Exacto, sí. Van a tener que hacer esas nuevas leyes. Claro, porque si no van a salir compañías que digan nuestros autos prefieren a sus conductores. ¿Cachai? Y eso es obviamente súper peligroso. Y de hecho mostraban en esa cuestión que había una inteligencia. Tú sabes que las inteligencias artificiales aprenden de los inputs, de las entradas humanas. Los buscadores Sí. famosos, digamos, por las búsquedas que cada uno va haciendo, van formando perfiles de nosotros. Entonces, aquí habían hecho un experimento en que ponían un grupo de humanos y les preguntaban situaciones. Por ejemplo, van manejando, o sea, van de pasajeros en el fondo en un auto que se maneja solo y va cruzando la calle un niño, una viejita o no sé, una persona de 40 años. Si ustedes tuvieran que tomar la decisión de atropellar a alguno de los tres, ¿a quién atropellarían? Y claro, mostraban divergencia entre que cierto sector de la población hubiera preferido salvar al niño, otro sector prefería salvar a la viejita, y la inteligencia artificial parece que quería matar al niño. Como que eso es lo que. Porque es como que lo veía como algo reemplazable. Bueno, ese cuestionamiento existe en la salud, ¿no? Ya, sí. Ese cuestionamiento ético, sí, porque, por ejemplo, si tú estás trabajando en un SAPO, por ejemplo, que debe tener un puro reanimador, claro. Y llegan 3 personas. Nos pasó una vez en la urgencia, que llegó un caballero y llegaron 2 jóvenes. Y llegó el caballero primero, lo reanimamos, no se pudo salvar, falleció, y después llegó un cabro más joven, pero uno tiene derecho a 30 minutos de reanimación cuando ya falleciste. Y después llegó el otro chiquillo más joven y tuvimos que escoger, y ahí escogimos a los dos y dejamos al caballero, no le dimos los 30 minutos al caballero. Claro. Entonces la ley dice que como, creo que es por edad. Ya, claro. Si llega una persona de 70 años y uno de 15, uno prefiere salvar al que tiene futuro. Al de 15. Claro, sí. El que todavía tiene más posibilidades. Ahora, eso, hablaba con mi hermana de eso el otro día porque tenía que hacer una tarea de ella, y preguntaban si era justo en el colegio. Yo le decía, no, pues es injusto, porque lo justo sería que uno salvara a todos. Sí. Pero por los medios que hay, no se puede. No se puede, ¿no? Claro. Entonces, como que esa decisión van a tener que llevarla a la tecnología también. Sí, porque uno podría especular y decir, claro, la persona de 70 años le queda menos vida que al muchacho de 15, pero a lo mejor esa persona de 70 años, el próximo año, iba a descubrir una maravilla. Es que podrían ser tantas los parámetros, las cosas, claro. Y en cambio, a lo mejor ese cabro de 15 que salvaste va a ser un violador. Sí, o un delincuente, claro. sí, tal vez el aporte no va a ser tanto. Claro, entonces... pero medir por el aporte también es medio... y además que nadie podría saberlo. Nadie podría saberlo tampoco, sí. Claro. Entonces se dice eso, pero... Bueno, van a ser los dilemas del futuro. Sí, pues. Entonces, claro, ¿cuál es el tema ahí? Pero espera, por ejemplo, antes de seguir en el tema, el mismo hecho que tú decías de que saben lo que hacemos por los buscadores y también por las redes sociales, etcétera, eso también no está regularizado. Porque, por ejemplo, tú te haces una cuenta en Facebook y te sale toda la cuestión y uno pone acepto nomás. Sí, nadie lee hasta la última página. Entonces, eso, por ejemplo, también es insidioso, porque también deberían tomar en cuenta que nadie va a leerlo. No, pues, o sea, es que saben perfectamente que nadie lo va a leer. Que a lo más leís el encabezado. Entonces, ya. Porque uno quiere el producto, no le interesa todas las 10 páginas de explicaciones. De hecho, por eso habían, ¿cómo se llama esto? Dejado de usar TikTok en Estados Unidos. ¿Ya? Porque decían que en esa parte salían cosas como que tenían derecho a grabar tu audio y a grabar imagen mientras estaba ahí en la aplicación. No sé qué tan real finalmente será eso o no, pero claramente ya saben todo. Sí, no sé, en Estados Unidos hubo una querella de un compadre que hizo una demanda contra Google, ¿cierto? Alexa, ¿cierto? El asistente virtual de Google, creo que. Ajá. Que es una especie de cilindro que la gente pone en sus casas. ¿Ya? Y le dice, Alexa, prende las luces, Alexa, dime qué día es hoy, Alexa, enciende el horno. Y tiene todo conectado y es como un ayudante virtual. Y uno le puede preguntar, oye, ¿dónde está la farmacia más cercana? O ¿cuándo es el partido de Chile con, qué sé yo, con Ecuador? Y te dice todo, es como una especie de super secretaria virtual.
¿Y qué le pasó? ¿Hizo algo raro? No, pues lo que hizo esta cuestión es que le empezó a llegar al compadre, le empezó a llegar propaganda por algo que él había dicho mientras hacía el amor con su novia, y tenía todo apagado. Tenía todos los aparatos apagados. Entonces él descubrió que aún apagados grababan los sonidos. Chuta, y quizás qué dijo también. Claro, claro, no lo explicaban en el caso. No. Le llegó una ametralladora. Quizás que le llegó una ametralladora. Claro, lo que usted pidió fue. Le llegó una pomada. Claro. Claro. Oye, pero es una consecuencia de lo que hablamos en las grabaciones anteriores. De acuerdo. Del miedo al otro. Porque, o sea, es mejor conversar con... Es como en la película Her. Sí, un buen ejemplo. No sé, o sea, alguien que está muy solo, que vive solo, que no se relaciona con nadie, que hay casos muchos. O sea, los mismos hikikomori en Japón. Exacto. Puede empezar a relacionarse más fácil con una inteligencia artificial, sí. Incluso amorosamente, si fantasea, o sea, sí. Como los humanos tenemos esta capacidad de fantasear, de generar un mundo paralelo a la percepción, es perfectamente posible que una persona fantasee con la personalidad de su asistente virtual, mientras en los hechos sensoriales no es más que un cilindro de metal que se prende de colores. Es que están como cambiando las adicciones, ¿no? Bueno, y lo van yendo como cada vez más hacia el interior, hacia la vida anímica. Porque saben que ahí es donde está el problema. Sí, pues ahí es donde está la necesidad. No, y además es una manera, por ejemplo, ya por ejemplo las drogas, por ejemplo alguien que consume cocaína o alguien que toma alcohol, que está tratando de, ¿no es cierto?, de suplir algo, independiente de lo que esté tratando de hacer, pero conlleva un deterioro del cuerpo. Sí. En cambio, esta nueva forma de adicción no conlleva un deterioro del cuerpo. O sea, podía estar metido... O sea, si jugáis todo el día, por ejemplo, ¿viste? Vaya a quedar un poco ñurdo, pero no... ¿Viste Ready Player One? Esa película. Ya esa película es re buena, es una película de Spielberg, pero como Spielberg ya pasó su media hora, bueno, diremos un cuarto de hora porque fue muy famoso. Ya pasó su media hora, es como que ahora esa película y como que pasan piola, no son tan famosas como cuando hizo, no sé, Jurassic Park o Tiburón. ¿Y de qué habla de eso? Claro, Ready Player One está basado en una novela que no tenía idea, pero es la historia de una civilización, o sea, la Tierra, como en, no sé, en 20 años más, que en el mundo está el desastre absoluto, o sea, basura, contaminación, daño, la gente vive en containers apilados, transformados en casas. Pero todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se conecta a un juego que es 24/7, que es un juego en el que las personas pueden elegir la apariencia que quieran tener. Y entonces todos, lo mostraba muy sutilmente, todos se ponían mejores en el mundo virtual que en el mundo real. Entonces, hay un anime también que habla de eso. Un compadre que en el mundo virtual aparecía así como una especie de, no sé, de robot gigante. Todo lo que quería. Era un enano chiquitito, ¿cierto? Claro, una comadre que se presentaba como una especie de amazona, así espectacular, como una Mujer Maravilla. En la realidad física tenía una quemadura en la cara. Era como humilde. Sí. Entonces todo el mundo proyectaba y vivían ahí. Y entonces lo loco es que las animaciones son muy increíbles en esa película, está muy bien hecha. Pero lo loco era que la gente prefería vivir ahí y la película no enjuiciaba nada, mostraba nomás cómo el mundo de la realidad virtual, de ese juego en que jugaba todo el planeta, o sea, era un super juego, era espléndido, así unas ciudades maravillosas, como el futuro, como lo pintan, pero en la realidad física, todo sucio, contaminado, como te digo, la gente viviendo en containers apilados. Y todo giraba en torno a tener los dineros suficientes para comprarle accesorios para que te metieras en el juego más inmersivamente. Trajes que te provocaban sensaciones físicas. Y bueno, y una ironía muy buena, cuando la gente peleaba en ese mundo, y por ejemplo, uno estaba peleando, no sé, con espadas, y les gustaba pelear a espada, y le cortaba un brazo a un adversario, en vez de salir sangre, salía dinero. Eso era un comentario muy cínico, muy interesante. Sí. La gente chorreaba dinero cuando la herían. Para el que no le gusta ver sangre, para que se desmaye con la sangre. Ve dinero, y todo porque todo era dinero. Eso igual es... bueno, hay gente que le fascina eso. Yo he conocido amigos que me han dicho, no, yo no hallo la hora que pase eso. Claro, de quedar ahí, meterme y vivir para siempre en esa cuestión. Y eso es por una desilusión del mundo. Eso es, o sea, total. Pero, ¿sabes que no es solo, o sea, es eso, pero también es la sensación de que yo no puedo hacer nada. Eso es lo que dice la gente. Exacto, desilusión de mí mismo. Eso es, por eso quería llegar, claro, a eso quería llegar. El mundo está mal, ¿cierto? El mundo es un desastre, parece que siempre ha sido un desastre, así piensa la gente. Y yo, como individuo solo, ¿qué voy a poder hacer? Nada, pues entonces,
¿Qué trata de hacer la gente normal? Salvarse el pellejo, trata de vivir más o menos bien con su familia o sus amigos, y como sobrevivir en medio de una cuestión que uno dice que en cualquier día puede pasar cualquier cosa. Y la sensación es que todo va tomando una forma que no era lo que a mí me contaron cuando era niño. ¿Eh? A mí me contaron cuando era niño que el mundo era hermoso y que todo, como la canción de los prisioneros, que los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Exacto. Entonces, del dicho al hecho. Claro. Entonces, aunque hay lugares donde se hacen esfuerzos, la mayoría tiene la sensación de que el mundo se está poniendo extraño. Esos lugares que quedan siempre son lugares más acercados como al contacto con el mundo o al contacto con uno mismo, porque yo trabajé en teatro y en teatro pasa eso. Son un equipo. Sí. Se siente esa sensación. Ahora sí, pues trabajan con el cuerpo, con las emociones. Están como más aterrizados en el mundo. No trabajan sentados en un computador todo el día solos, que es difícil llevar esa conexión. Sí, los mismos, por ejemplo, una vez entrevistaban, esto lo vi también en un programa de algún reportaje por ahí, entrevistaban a oficiales del ejército norteamericano, por ejemplo, que controlaban ahora ataques no sé, cuando se dice que se destruyó, qué sé yo, la sede de los talibanes o de Al Qaeda o ese tipo de cosas, lo controlaban ahora desde realidad virtual y con pantalla. Entonces ya no había la sensación de estar matando a nadie. Era simplemente, se veía en visión nocturna, ¿cierto?, un edificio y se veía cruzaban unas líneas, se disparaba el cohete y se veía como reventaba, tomado esto desde un satélite, muy a menudo, o un avión de vigilancia que está muy alto, y era como, ok, que era como un puntaje, como que ya, lo mismo que en un juego de video volar un edificio. No había ninguna carga emocional, y entonces decía que las personas que trabajaban en eso desarrollaban una particular forma de frialdad, de distanciamiento con la violencia, porque no veían los resultados, no veían a nadie gritando, no pensaban en los civiles que morían. En todo caso, sí, como cuando se peleaba con espadas. Claro, que ahí era una cuestión, aparte que había justamente había un honor en no jugarle sucio al adversario, sino que ganaba el que era mejor. También había un tema de que yo era plenamente consciente, lo que hacen los japoneses, por ejemplo, o sea, hacían cuando eran samuráis, esto de que siempre trataban de hacer el corte para que te matara más rápido y con menos dolor. La idea no era herir a la persona horriblemente, sino era matarte de una sola vez. Si te tenías que matar en un duelo, era él o tú, lo tratáis de matar dignamente lo más rápido posible. No había la idea de ir cortándolo a pedacitos para que sufriera. Sí, buena idea de tortura. No existía eso. La idea era ya, no es culpa tuya ni culpa mía, yo soy enemigo tuyo, tenemos que pelear, uno tiene que ganar, me comprometo, todo eso se decía cuando se saludaban. Era implícito. Sí. Me comprometo a que si te voy a matar, va a ser lo más rápido posible. Nada. Yo creo que esa desilusión del mundo, como que la tecnología la puede suplir. Sí, como que podéis evadirla. Porque, por ejemplo, no sé, de repente, como hablábamos antes en las otras grabaciones, de tomarse el tiempo de, no sé, por ejemplo, de oler el café. Tomando un café y olerlo y degustarlo y sentir esa experiencia plena. Pero esa plenitud no viene acompañada como de un éxtasis, que pasa así en la tecnología, como en un videojuego, sobre todo en esto que ya es inmersivo. Claro, que quede como en otra realidad. Entonces, si me desilusiono del café, digo yo, obvio que después voy a empezar a desilusionarme de mí también y de... Es una mezcla yo creo, entre hacer que la gente le brillen los ojos por una emoción fuerte y por otro lado el hecho de que llegar a un bienestar pareciera ser muy complejo desde la conciencia. Siento que ya en ese simple acto de oler el café hay una conexión. Hay algo que le hace a uno sentir bien. Claro. Es decir, si lo ponemos de una manera bien, bien rotunda, ¿cierto? Nos sentimos bien cuando estamos en el mundo físico y a la vez entendiendo y sintiendo lo que está pasando. Como que estamos en nuestro sitio. Cuando nos vamos demasiado hacia el mundo interior o nos vamos demasiado hacia lo exterior, siempre quedamos con la sensación de que algo andaba mal, de que algo no resultó. Estamos hechos para ese equilibrio. Y como una sensación de soledad, en ambos casos. Sí, pues justamente. Entonces estamos hechos, claro, la persona que se vuelca mucho hacia el exterior se siente vacía,
Ajá. Y la persona que se va muy para adentro se siente sola. Sí. Entonces, entre el vacío y la soledad, podríamos llamarla así en un El libro. loco, porque incluso ese irse para adentro puede incluir muchos conocimientos y eso también te distancia de la gente. Completamente, completamente. Que era como los caminos antiguos. Sí, pues que hacían que la gente cultivara más hacia adentro y no se preocupara tanto del prójimo. Y por eso eran vistos también con un poquito de desconfianza. ¿Tomemos ese rumbo de los caminos antiguos? Ya, pues. ¿No hemos conversado de No, eso? pues no hemos hablado mucho. Mira qué bueno. Sí, sí. Si uno ve, no sé, pues, los caminos de la India, el budismo. Bueno, yo hice metafísica. Ya, pues, de acuerdo. Yo Antes de conocer, claro, yo antes de haber entrado en la antroposofía, yo estudié mucho Bhakti Yoga, que es un tipo de yoga que trabaja con la devoción. No es un yoga corporal, es un yoga del alma. Es decir, a la gente ahora dice la yoga. Yo no sé cuál es la palabra, el artículo correcto en castellano. Ahora... Le yoga. Sí, digámosle así. Claro. Estas complicaciones modernas. Sí, son cosas que ahora hay que tener cuidado. Sí. Lo yoga. Bueno, como sea, le pedimos disculpas. Le. Claro, eso. Bueno, eso. Entonces, claro, todos esos caminos tienen en común esto, de que se trataba de hacer cosas solo. Todos esos caminos eran como siéntese y medite, apártese un rato de la vida cotidiana, busque una habitación así tranquila y empieza a sentir cosas adentro, empieza a pensar cosas adentro. Y lo que eso permitía, si se hacía bien, ¿cierto?, era una mayor conexión con el mundo después. Pero lo que a menudo ocurría es que las personas pasaban mucho tiempo en el interior y empezaban a sentirse menos presentes en el mundo físico. Y entonces se empezaban a sentir especiales. Sí. ¿Cierto? Sí. Y de ahí de decir especial a decir soy superior, hay un pasito así, pero microscópico. Es poquito, pero... Entonces tenían ese peligro. Puede ser dañina esa diferencia. Claro, tenían ese peligro esos caminos, que con mucha facilidad uno podía llegar a decir, no, yo soy superior. A mí lo que me pasaba porque también pasaba eso, lo reconozco. Porque mis papás hacían metafísica, entonces la entrada a eso fue súper autodidacta. Pero, por ejemplo, no sé, tenía 15, 14 años y ya me había leído a la Connie Méndez, al maestro Saint Germain. Claro. Yo pienso que es un contenido que a los 15 años es difícil que uno pueda entender bien. Que uno pueda digerir. Sí. Entonces ya había una cosa media torcida ahí en eso. Aunque sí, igual sirvió todas esas conversaciones que escuchaba. Seguro. Para interesarme por la búsqueda interior. Y después el budismo zen. Y sí, pues pasaba eso, que era todo muy solitario. Pero lo otro que pasaba, que no pasaba en el budismo, pero sí pasaba en la metafísica, que era muy dogmático. Porque era, por ejemplo, el rayo violeta sirve para transmutar, el rayo azul sirve para sanar, el rayo... Y no había ninguna comprobación empírica de nada. Ni cuestionamiento ni discusión. Nada. Eso había que aceptarlo, justamente. Y porque habían cosas que eran reales, por ejemplo, la importancia del número 7. Sí, claro. Ya, que el arcoíris, el 7 días de la semana, días los 7 colores del arcoíris, etcétera, etcétera. Y lo llevaban, habían tantas formas, el 7 estaba en tantas cosas, que terminaba apareciendo el gran número sagrado, pero dejaba en menor cuantía el 1, 2, 3, 4. Que también tienen cosas que decir. Y igual de maravillosas, sin ninguna discriminación ahí. Claro. Entonces, todas esas cosas venían sin comprobación. Sí. No como por este camino. Claro, que te lleva como a observar y pensar todo. Pero eso va un poquitito a lo que hemos tocado en otras ocasiones, que aquí lleva también una práctica así más dogmática o que va muy centrada en el interior, a la sensación de que el camino espiritual es una cosa y la vida cotidiana otra, y que son como ríos paralelos. Entonces, es como decir, no, ahora estoy, por ejemplo, trabajando con el computador, no estoy en el camino espiritual, ahora estoy haciendo un informe, ¿cierto? Ahora salí a comer, no estoy en el camino espiritual, estoy comiendo. Ahora voy a entrar en el camino, voy a sentarme a meditar. Exacto. Como que lo espiritual era como apretar un botón, ¿cierto? Y cambiar de dimensión interior. Y una separación. Y lo que pareciera que está queriendo aflorar a la humanidad como una nueva idea es que lo espiritual tiene que ser vivido en la vida cotidiana, no aparte ni al lado. Que no hay nada de poco espiritual en la sensorialidad. Y eso es como...
yo no quisiera decir un defecto, voy a decir, es la visión del mundo antiguo. Eso te iba a decir, que no es que sea un defecto, que antiguamente tal vez esa era la cercanía que había con lo Claro, espiritual. era el enfoque antiguo de lo espiritual. Lo espiritual era algo que había que buscar fuera del mundo. Ajá. Que para ser bueno en el espíritu había que ser como reacio a entrar en lo corporal. Ahora yo creo que había un sentido en esa separación porque tal vez la gente no estaba como tan preparada como para sostener la conciencia, Sí. que es totalmente aquí y ahora. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso incluso la gente, si uno lo mira históricamente, la gente que trabajaba en los caminos interiores en la antigüedad se retiraban a vivir solos. Sí. ¿Cierto? Y siempre uno ve el maestro o la maestra de tal o cual doctrina, se iban a vivir a un A una cerro por montaña, ahí, sí. claro, o a Y un una lugar, choza. en primer lugar, un lugar inaccesible. Claro, que en donde nadie los molestara, ojalá. Y Así es donde, fácil encontrar la sí, iluminación. pues, y si llegaba uno que quería ser discípulo, lo hacían sufrir hartos años primero, que así como con trabajo manual, y después lo acogían como verdadero discípulo interior. Y claro, todas esas maneras como de marcar la diferencia tenían que ver con eso, como que era todavía algo que no se podía conversar abiertamente. Y la negación también como del aspecto humano. El celibato y todo ese tipo de cosas como... Claro, como que había miedo a la vida cotidiana, había miedo o sea, el celibato, el ascetismo, como se escribe, ¿cierto? Por ejemplo, no permitirse muchos placeres en general, incluso torturarse a propósito, así como había como un prestigio por ejemplo, en los comienzos de los caminos interiores del cristianismo, estamos hablando en los primeros siglos después de Cristo, había un prestigio en decir, miren, este monje vive comiendo, no sé, frutas de los árboles, o se alimenta de escasamente lo de la limosna que le lleva a la gente. Como que era un privilegio decir, me estoy martirizando a mí mismo. Esa idea de que había que castigarse corporalmente para alcanzar la iluminación, puede que haya tenido su motivo en su momento. Eso que tal vez en ese tiempo tuvo un sentido, pero ahora claramente ya no. Ya no es necesario. Y por eso nos parecen chocantes prácticas que antiguamente eran respetadas, como la gente que se castigaba, ¿cierto? Que se flagelaba. Se pegaba el latigazo o se la gente que ponían camina arriba del fuego, claro, qué sé yo, ¿cierto? Cantidad de cosas que ahora parecerían más bien lamentables y que producen como rechazo. Bueno, antiguamente eran vistos como caminos interiores. Y ¿a qué voy? ¿Cierto? Lo mismo que tú estás pensando, que cuando uno ya entonces empieza a desarrollar